Buenas noches, muchas gracias por venir a la sede de la Gran Logia de España, Grande Oriente Español, en Madrid. Antes de dar paso a la conferencia, poneros un poquito en contexto. Esto forma parte de un ciclo de conferencias que estamos haciendo. En concreto, no hacemos muchas, este año estamos haciendo una al mes, por un motivo, evidentemente, pero a veces nos pedís cuándo va a ser la próxima conferencia. Los que conocéis la masonería ya sabéis que no somos un ateneo, no nos dedicamos a hacer actividades al público, tenemos una actividad más íntima. No obstante, esta es la tercera de 4 conferencias que estamos dedicando al pasado de la masonería. Este año se cumple el aniversario de la legalización en España de la masonería, después de la dictadura, y lo que queremos es tratar pasado, presente y futuro. Esta es la tercera, nos queda una más para hablar de pasado, porque consideramos que para saber dónde estás y para construir el futuro tienes que saber de dónde vienes. Entonces, hoy, pese a que algunos dicen que siempre los masones hablamos de franquismo, es la primera vez que se menciona en un título de una conferencia en esta casa. Nunca se ha hecho la palabra franquista o franco. Entonces, hoy hablaremos desde un punto de vista histórico y de investigación, de lo que fue la legislación. No vamos a hacer ninguna otra valoración. Comentaros también que, pensando en este pasado de la masonería en este país, también lo que queremos es a la sociedad madrileña, que entiendo que todos seréis de aquí, aunque a lo mejor habéis nacido en otros sitios, como casi todos los madrileños, lo que queremos es explicarles que la masonería no es solamente un objeto de Hollywood que hacen películas. Desde luego creemos que no es tampoco un tema de libro que encuentras en las librerías en el apartado de esoterismo, ciencias ocultas o parapsicología. La masonería en esta ciudad ha tenido una presencia. La masonería especulativa, que es como lo definimos los masones, se creó hace 300 años en Londres. Y la primera logia oficial que existió se creó aquí, en Madrid. Se creó en la calle San Bernardo. Fijaros si tenemos historia. No hemos tenido millones de miembros, siempre hemos sido muy poquitos. En este país hemos sido perseguidos, rechazados, admitidos, tolerados, amnistiados, un poquito de todo. Pero nunca hemos pasado probablemente de los 5.000, 6.000 miembros en ningún momento de la historia. Es un poco la situación del país. Otro salto en la historia, fijaros que cuando os hemos dado la bienvenida, somos Gran Logia de España, Grande Oriente Español. El Grande Oriente Español es una organización masónica que se funda en 1889. O sea, tiene más de un siglo de antigüedad. La funda Miguel Moraita, que era un catedrático de la universidad, era diputado en Cortes, y es la primera gran organización masónica de Madrid. Grande, no en membresía, pero bueno, era la más relevante. Van pasando los años, estamos a finales del 19, y llega la Guerra Civil. En la Guerra Civil, dicen algunos historiadores, luego nos dirá el conferenciante, que en la guerra fusilaron a 10.000 personas por masones. Yo creo que nunca ha habido tanto masón en este país, pero bueno, por ese concepto mataron a más personas que masones había. Luego terminó la guerra y el Gran Oriente Español, como organización, como otras que había en España, se fue al exilio a México. Allí fue donde estuvo la sede en el exilio. Los masones, pues pasó como todo. Muchos realmente fueron a recalar a Francia y ahí sí quería evocaros una figura de un masón que se inició, creo que en el 23, en el Gran Oriente Español, Rodolfo Llopis, pedagogo, conocido por su faceta política, pero evidentemente era un pedagogo muy comprometido con la institución libre de enseñanza. Rodolfo Llopis, ya pasada la guerra, se va a Francia. En Francia, como un masón más, fundan una logia en Toulouse, se llamaba Toulouse, y creo que llegó a haber poquito más de 100 españoles. Ahí estaban. Esta logia estaba bajo otra organización masónica. Algunos sois masones, por lo cual me entenderéis, otros no sois masones, os sonarán los nombres,
Toulouse se crea bajo el Gran Oriente de Francia. Lo importante en la masonería es las personas. Incluso Llopis trabaja en otra logia de la Gran Logia de Francia, con otros españoles en Toulouse. La Gran Logia de Francia creó varias logias en otras ciudades, Montauban, donde también estuvo Azaña, masón, también murió en Francia, tristemente. Y bueno, Llopis probablemente le conoceréis más por la faceta política, secretario general del PSOE en el exilio, presidente de UGT en el exilio, presidente de la República de España en el exilio. Curiosamente, en este país tan caimita, volvió en democracia, se presentó a las elecciones, al Senado, creo, no fue elegido y se fue a morir a Francia, al Albi. Como tantos y tantos masones, Machado, Azaña. Es triste, pero esa es nuestra historia. Pero bueno, toda vida termina con la muerte, pero también están los logros. Y ahora os traigo a hilo, fuera, en la sala de Ágapes, teníais varios ejemplares del libro del Principito. Su autor se supone que es masón, creo que no hay evidencias, pero se entiende que sí. Gracias al hermano José Manuel Laureiro por compartir su extensa obra de Principitos. Es el cuarto libro más vendido en la historia de la humanidad, vendido, por lo cual está excluida la Biblia y otros libros que no se venden, que se regalan. Es el cuarto, el primero es el Quijote. Es el único libro que está en los primeros 20 español. Entonces, el Principito ha sido traducido a 250 idiomas. Yo creo que casi todos lo conocemos. Es curioso, podría ser una buena obra de un masón, porque da lecciones muy profundas sobre el alma del ser humano en un mensaje para niños, muy simbólico, muy alegórico. Habla de la amistad, del amor, de la vanidad, de la soberbia. Es algo muy interesante. Yo, al menos en mi generación, todos lo conocíamos. Supongo que vosotros también, y si no, desde luego, os animo a ello. Muchas gracias, Javier. No sé si os ha dado tiempo, pero fuera ahí, pues bueno, diferentes imágenes de libros y de películas de claro carácter antimasónico. Y dentro de todo ese material se incluye pues determinadas hojas, registros, declaraciones administrativas, burocráticas de un masón, Mariano Calvo, que quedó enjuiciado bajo el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo. Coincide en este caso, y no de manera gratuita, que Mariano Calvo es el abuelo del dicente, como dirían en esos tribunales, el hermano Manuel Calvo. Me toca a mí presentarle al hermano Manuel Calvo. Manuel Calvo es economista de formación y, evidentemente, como economista, pues ha desarrollado toda su carrera profesional en el área financiera, pero también es verdad que su interés por la historia pues le ha llevado a especializarse en historia contemporánea por la UNED y a integrar el Centro de Estudios Históricos de la Masonería dependiente de la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad de Zaragoza y en colaboración con la UNED. Será él a quien le corresponda hablarnos de la legislación antimasónica durante el régimen de Franco, y su elección pues no es baladí, pues está sobradamente preparado para hablarnos de esta cuestión, puesto que además de su interés por la historia, pues fue iniciado pues ya hace más de 20 años en la Logia de España y además pertenece también a la Gran Logia Unida de Inglaterra. Antes de dar comienzo y dar paso la palabra al hermano Manuel Calvo, sí que me gustaría hacer una referencia a la situación de la masonería a nivel global. ¿Cuál es su situación en relación con los diferentes regímenes jurídicos existentes? Antes de entrar a valorar esa cuestión, sí me gustaría leer unas pequeñas palabras escritas en 1786 por un jesuita exiliado en Bolonia y que hace referencia a la masonería que él ve con mucho peligro se está implantando en Nápoles y en Austria, ¿no? En una de esas cartas, de esas epístolas de este jesuita, dice: la casta y calidad de estos hombres no puede menos de ser perversa, malvada y contraria y enemiga del Estado o de la religión, o de las dos conjuntamente. Bien,
¿Por qué dice este hombre que la masonería es enemiga del Estado y de la religión, de una, de las dos o de ambas conjuntamente? Bueno, el razonamiento es así de simple. Basta con ver su empeño en ocultar todas sus cosas, sus mutuas obligaciones y lazos, sus ceremonias, sus juramentos y todo lo que pasa en sus congresos y juntas. Porque si todo es inocente, bueno y irreprochable, no se ofenda a nadie, ni al Estado ni a la religión. ¿Qué importa que todo se sepa? O al menos que llegue la noticia de los superiores, así eclesiásticos como civiles. Es decir, el razonamiento es el siguiente. Como no sabemos qué es lo que hacen, directamente esconden algo. Y como esconden algo, son enemigos, tanto del Estado como de la religión, que seguramente él considera que eran ambas cosas. En este caso, Manuel nos hablará de la legislación automática durante el régimen franquista, pues un régimen de base nacional católico, una dictadura unipersonal, revestido de movimiento nacional, que es, por así decirlo, a modo de simplificación, un régimen franquista. Un régimen político puede ser analizado por distintas variables, ¿no? El sistema de elección de sus gobernantes, su relación con el sistema económico, por la manera en que se configuran los distintos poderes del Estado a nivel de arquitectura institucional, pero lo que tenemos claro es que un régimen político, a la hora de valorarlo de acuerdo con su desarrollo democrático, esto va inexorablemente unido al grado de libertades y al grado de derechos con los que cuentan sus ciudadanos. Es decir, cuanto más libertad y cuanto más derechos tienen los ciudadanos, más se puede considerar ese régimen como democrático. Claro que luego tiene que haber otra serie de circunstancias, pero lo que está claro es que un régimen democrático es, en primer lugar, un régimen de derechos y de libertades fundamentales. Y es en este caso cuando coincide que la masonería precisamente cuenta con mayor fuerza, tradición e implantación interrumpida en los regímenes democráticos más consolidados de los países, por así decirlo, desarrollados. Es decir, podemos hablar del caso de Francia, Nueva Zelanda, Canadá, Inglaterra, bueno, y otros países cuyo listado están recogidos en diferentes organismos internacionales. ¿Cuál es la situación de la masonería después de la Segunda Guerra Mundial? Bien, pues los países de la Commonwealth y los países de la francofonía, con unos regímenes en un proceso de descolonización, pues evidentemente se implanta respectivas grandes logias, en algunos casos con logias dependientes de la Gran Logia de Escocia, de la Gran Logia de Unidad de Inglaterra, de la Gran Unidad de Francia, de la Gran Logia Nacional de Francia, y implantan sus respectivas grandes logias. ¿Son regímenes democráticos? Bueno, algunos sí, otros no, algunos lo son pese a las dificultades, pero lo que está claro es que la masonería se ha desarrollado más en aquellos países donde la masonería es una institución respetada que actúa incluso como un lugar de encuentro para las distintas élites del país. Así, países como Sierra Leona, Liberia, Camerún, Mali, donde han tenido conflictos civiles, pues la masonería siempre se ha visto mermada en sus miembros o ha tenido que, por así decirlo, empezar de nuevo a recuperarse tras las respectivas contiendas civiles. ¿Dónde no hay masonería? Pues en aquellos países que están considerados como sistemas dictatoriales puros y duros. Tal sería el caso de Irán, que todavía cuenta con una gran logia en el exilio, cuyos trabajos se realizan en Estados Unidos. Tal sería el caso de Corea del Norte, donde evidentemente la masonería está proscrita. Tal sería el caso de China, donde es razonable pensar que se desarrollan algunos trabajos en algunos entornos cerrados y dependientes de países occidentales, y otros países del ámbito soviético, pues quizás más duros, como Bielorrusia, aunque evidentemente nos consta que se están desarrollando trabajos dependientes de la Gran Logia de Rusia. Hay otros sistemas dictatoriales que sí han tolerado la existencia de la masonería. Tal sería el caso de Cuba, es decir, una democracia de signo comunista con 60 años de implantación, donde su gran logia respectiva está tolerada desde hace tiempo atrás. Bueno, ¿cuál sería el motivo por el que existe una masonería en Cuba sin ningún tipo de problema, en principio? Bueno, pues en este caso la masonería es parte del mito fundacional de ese país, en la figura de José Martí, y la masonería, evidentemente, recoge en sus logias pues, el mismo perfil
sociológico que se encuentra en el resto de la sociedad. De la misma manera que hay vigilantes de comunidad, pues el mismo vigilante de comunidad estará en una logia masónica trabajando. Luego esa logia sigue funcionando, pero en un entorno no democrático. Luego hay otros ejemplos de países, en este caso del ámbito latinoamericano, donde sí que hay una masonería implantada en sistemas que no se pueden catalogar como plenas democracias. Sería el caso de Venezuela, sería el caso de Nicaragua, donde evidentemente la masonería existe pues porque hacen parte de ese mito fundacional, ¿no? En este caso en la figura de Bolívar para el caso de Venezuela y en el caso de Nicaragua para la figura de Sandino. ¿Cómo se desarrolla una masonería en un entorno no democrático? Pues evidentemente con mucho cuidado. Claro, si un gobernante tiene dentro de su área de dominio de su país un grupo de ciudadanos que se junta para hablar de la libertad, de la igualdad y fraternidad, evidentemente tendrá que decidir, bueno, ¿qué hago yo con estos? Si la masonería no choca frontalmente con los mitos o principios fundacionales de ese régimen, la prohibirá de facto. Oiga, aquí esto no se permite. Este sería el caso de Irán. La masonería aquí, no. Estos tipos, que era una fuerza de choque del Shah de Persia, se van fuera. Ya está, no hay nada más que hablar. En países donde pretenden darse cierta patina democrática y evidentemente, bueno, tengo que tolerarlos, entre otras cosas, porque dependo de ayudas financieras del exterior o tengo una suerte de protectores de países occidentales, pues esa masonería es tolerada. ¿Cuál es el cálculo que hace un gobierno en función de la masonería? Bien, el primero, el simbólico. ¿No se opone frontalmente a ese mito fundacional? Bueno, la puedo tolerar. Ahora, tengo que tener en cuenta que la masonería no es un grupo particular, es decir, no es una comunidad de vecinos. Para empezar, tienen signos de reconocimiento mutuos entre ellos. Es difícil penetrar dentro de ella, puesto que evidentemente ellos se reconocen y además tienen la habilidad de reconocerse los unos a los otros. Actúa como células independientes. Sus reuniones pueden ser, puedo obligar a que sean comunicadas a la Dirección General de turno, pero pueden ser que se reúnan sin que me lo comuniquen. Luego, ojo, estos tipos, pues al menos hay que controlarlos. Y si no los penetramos, por lo menos tenerlos bajo control. De ahí que sea muy habitual que en algunos países de Francáfrica pues haya una suerte de colisión entre determinados puestos de una gran logia y otros determinados puestos del gobierno de turno. Es decir, no es raro ver a ministros o secretarios de Estado dentro de esas logias. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera, cooptando la masonería como dentro de una institución más del Estado, de relación de élites, pues ya la tengo más o menos controlada y no supone un peligro. Evidentemente se dan tensiones dentro de esa vivencia masónica en regímenes no democráticos o por lo menos en vías de desarrollo. Luego tenemos el ámbito arabo-musulmán. En los países panarabistas, por ejemplo, la masonería queda proscrita. En el caso de Argelia, la masonería después de la independencia de Francia queda proscrita en Argelia, a pesar de que podría entenderse que uno de los mitos fundacionales de Argelia, como sería Abdelkader, que era hermano realmente de Francia, pues bueno, podría colar. Bueno, pues no cuela, y no cuela ni en Argelia, no cuela ni en Egipto, no cuela ni en Irak y en otros países donde hay una prohibición directa, ¿no?, por considerarse la masonería como parte de ese judaísmo. Sin embargo, hay otros ejemplos, como es el Líbano, que es un crisol de culturas y de religiones, donde el desarrollo masónico es notorio desde hace décadas. Tendríamos el ejemplo de Turquía, donde evidentemente la masonería no está pasando en su mejor momento. Y luego tendríamos pues otros ejemplos más tímidos, como sería el caso de Túnez, el caso de Jordania. Pero bueno, más o menos este sería el mapa de la situación actual de la masonería en relación a esos gobiernos, ¿no? Bueno, no es un tema fácil. La masonería está reconocida como una sociedad honorable en los países de larga tradición democrática.
En España empieza a reconocerse de manera muy tímida con distintos reconocimientos por parte de distintos gobiernos autonómicos, pero sí que es bueno la búsqueda de esa honorabilidad se haga en función de una historia que evidentemente se ha de reconocer. Pero para que se reconozca, primero hemos de conocerla. Y desde luego creo que esa es la intención de Manuel, quien ahora mismo le daré paso a que tome las riendas de esta conferencia. Por último, a modo de introducción, sí que me gustaría hacer referencia. La ley de represión de la masonería creo que comienza en el año 39, en el año 40, a raíz del término de la Guerra Civil. Me gustaría hacer una mención que a los pocos días del comienzo de la Guerra Civil, el coronel encargado de la provincia del gobierno civil de Burgos hace esta llamada al bando nacional, ¿no? Hay que echar al carajo toda esa monserga de derechos del hombre, humanismo, filantropía y demás tópicos masónicos. Bueno, querido Manuel. Bueno, muchas gracias, querido venerable hermano Román. Efectivamente, nos viene de maravilla esta introducción que has hecho para contar el panorama actual de la masonería, entendiendo por actual desde la final de la Segunda Guerra Mundial. Como han visto, Román es un politólogo experto, conoce estos temas profesionalmente desde hace muchos años y nos podría ilustrar mucho más que yo sobre los conceptos teóricos de la... A ver, ¿ahora mejor? Sí. Sobre los conceptos teóricos que nos podría hablar Román de todo lo que hay en filosofía y de politología en la aceptación o no aceptación de esta orden en un sistema político. Él es un politólogo profesional, yo soy ahora mismo un aprendiz de historiador. Mi profesión es economista, me he dedicado siempre al control de gestión y ahora estoy introduciéndome en la investigación histórica. Lo que les voy a contar, que quiero que sea breve y sobre todo muy esquemático para transmitirles ideas generales, es un poco el esquema fundamental de un trabajo de fin de máster en la UNED. Yo me decidí a hacer un máster en Historia Contemporánea en la Facultad de Geografía e Historia y el trabajo final fue sobre la represión de la masonería. Aquí solo vamos a tratar un tema que es exclusivamente el legal, de todo el asunto propagandístico y esto que hay docenas y docenas y miles de libros y documentales. Lo dejaremos para manos más expertas. Les recomiendo, por ejemplo, un libro de Juan José Morales que se llama Palabras asesinas. Juanjo Morales es doctor en Ciencias de la Comunicación y tiene un libro, es un tocho bastante importante, en el que repasa toda la evolución de los contenidos antimasónicos de la propaganda franquista, desde antes de la Guerra Civil hasta bastante tiempo después. Como digo, voy a ceñirme exclusivamente al aspecto legal y trataré de transmitirles ideas muy concretas y sin demasiado desarrollo. En primer lugar, bueno, es obvio que la masonería es una de las instituciones que fue perseguida por el franquismo hasta los últimos momentos del régimen. Tengo aquí una cita, me tendré que poner las gafas porque ya con este tamaño de letra no me vale. Lo que dijo Francisco Franco en el último discurso que pronunció en la Plaza de Oriente de Madrid el día 1 de octubre del 75. La manifestación había sido organizada para protestar contra las protestas que había en Europa por los fusilamientos que se produjeron en España unos días antes. Entonces, estas protestas, según Franco, dicen, todo obedece a una conspiración masónica izquierdista en la clase política en contubernio con la subvención comunista terrorista en lo social. Seguía dándole vueltas a los mismos fantasmas que llevaba como 40 o 50 años hablando de ellos. Esto es lo que ocurrió en el franquismo. Hasta el último momento hubo represión. El segundo tema es que después del franquismo vino la transición y la transición política en España impuso, y se ha mantenido hasta la fecha, pues una amnesia. Hemos olvidado un pasado, más que olvidado, no lo hemos estudiado, se ha aparcado, se dijo, la guerra civil y el franquismo no existen, empezamos un nuevo régimen político y de esto no hablamos. Bueno, pues en estas estamos, llevamos como más de 40 años de democracia y todavía
hay muchos aspectos del franquismo que no se conocen. La idea que quiero transmitirles de momento, la principal, es que cuando se habla de masonería, llevamos muchos años entre la hagiografía y la calumnia. Por un lado están las obras antimasónicas, los estudios propagandísticos que hacen a los masones malísimos, la institución, todo. Y por otro, los bienintencionados que desde la masonería o desde posiciones proclives a la masonería, lo que hacen es darnos pues, una supuesta propaganda positiva que realmente no ayuda en nada. En este asunto, lo que, en mi opinión, tenemos que hacer es divulgar, es contar las cosas lo más claras posibles y lo más esquemáticas para que por lo menos el que nos oiga se interese por estos temas. No será un experto, pero probablemente llegue a serlo si se interesa y lo estudia. El objeto que vamos a hacer en esta charla tiene 3 partes. El primero es situar la legislación franquista en su contexto. A ver, la legislación franquista no es algo que viene de la nada y que aparece un día y desaparece otro. No, hay un contexto previo, hay unos antecedentes y hay que conocer o revisar un poquito lo que ocurría en esa época para entender el origen de la legislación. Luego, describirla, vamos a describirla. Vamos a mencionar los aspectos claves y me refiero a que voy a ir contándoles disposiciones que aparecieron en el BOE. Esto es objetividad pura. Lo que les voy a contar viene todo en el boletín oficial, no son teorías. Y luego, el último aspecto es tratar de caracterizar cómo se aplicó esta legislación a lo largo de todas las décadas en las que estuvo en vigor. Hombre, hablar de cómo se produce una represión, porque aquí hemos venido a hablar de represión, no de masonería, cómo se produce una represión es algo objetivo. Vamos al BOE y lo contamos. Caracterizar por qué se produce esa represión es un tema bastante más peliagudo. Entonces, yo quiero contarles, describirles modestamente el cómo se produce la represión legal y luego, sobre su caracterización, pues darles al menos unas ideas generales para que cada uno pueda seguir su propio camino y sus propias investigaciones. Bueno, vamos a ir a la primera parte. Para contextualizar la masonería, la legislación contra la masonería del franquismo, yo quería revisar con ustedes muy rápidamente pues estos 4 aspectos que estamos hablando. El número de masones que podía haber en España en el año 36, justo antes de la Guerra Civil. ¿De dónde vienen el antimasonismo? Al menos unas pinceladas de cuáles son las ideas antimasónicas que circulaban. Las condenas católicas, que ya veremos que no es la fuente principal, pero se ha hablado mucho de ellas. Y luego el entorno político. Son los 4 temas que voy a comentarles. El primero, sobre el número de masones, pues hombre, lo primero que tenemos que decir es que no sabemos cuántos había en el año 36. Javier Escalada ha hablado de 5.000. Sí, es la cifra más citada. Tal vez había unos 5.000 masones activos en España en el año 1936. 5.000 en un país de unos 26 millones de habitantes, de los cuales 1/3 eran analfabetos y 2/3 rurales. 5.000 en esa población, ahora tenemos más o menos el doble, 47 millones, no sería 5.000 de ahora, sería bastantes más que 5.000. La equivalencia sería mayor. Eran pocos, pero significativos. Y estamos hablando de masones activos, claro, los que habían sido, o sea, estaban afiliados a la logia en aquel momento. Los que habían sido en el pasado masones, pero ya no lo eran por cualquier circunstancia, los que habían sido masones, pero habían renegado de la masonería, que los hay, siempre los ha habido y los hay, pues no los estamos contando. Estamos diciendo que había 5.000 masones activos. ¿Cuántos había en total que hubieran pasado por la masonería? Multipliquen ustedes por 4, por 5, porque claro, estamos hablando de personas que en el año, al final de la guerra, pudieran tener 60, 70 años, los mayores de ellos. Es un abanico histórico largo. Vamos a quedarnos con este número. Eran 5.000 activos, que son pocos pero significativos, más que 5.000 ahora.
¿Qué ocurre con ellos? Bueno, pues que en la guerra civil, de la cual vamos a hablar muy poquito, pues que en el bando nacional hay una política de asesinato de masones. Lo que no podemos asegurar es que esta fuera la única razón. Hay gente que le dicen que es masón y resulta que es que era el propietario de las tierras que yo quería en mi pueblo porque era mi vecino, pero lo acuso de masón. No sabemos realmente hasta qué punto se asesina a personas realmente por ser masones, o se les asesina acusándoles de tales, con o sin razón, como complemento a otro tipo de acusaciones, normalmente políticas o económicas, sindicales, religiosas, de todo. Pero bueno, lo que sí es cierto es que en el bando nacional la calidad de masón es real o supuesta, es casi una condena a muerte. ¿Fue solo en el bando nacional? No. En el bando republicano también se mata a algunos masones. Es verdad que no se les mata por ser masones, pero se mata a masones. Yo quiero recordar ahora un político muy conocido de la época de la final de la época de la Restauración, Melquiades Álvarez. Melquiades Álvarez era el político progresista no marxista de la última época de la Restauración. Se fue derechizando poco a poco, como ocurre muchas veces con este tipo de partidos. Era masón y acabó asesinado en la cárcel de Modelo de Madrid por irregulares republicanos. No fueron los nacionales, fueron los republicanos. Otro, el general López Ochoa, conocido por todos por la represión de la Revolución de Asturias de 1934, cuando realmente él no fue el mayor responsable, era el jefe militar, pero no fue el carnicero de Asturias que le llamaban. Eso nunca ocurrió. Era masón. Estaba en el hospital cuando estalló la guerra civil en Madrid, le capturaron y no solamente le asesinaron, es que le cortaron la cabeza y llevaron la cabeza en una bayoneta durante un buen trecho. ¿Por qué? Por carnicero de Asturias. No le mataron por masón, pero le mataron y era masón. También hubo masones que se sumaron al golpe, y algunos de ellos en un puesto bastante prominente. Por ejemplo, el jefe de todos, Cabanellas. El general Cabanellas era masón. Entonces, hubo masones en el bando nacional. Eso tampoco se puede ocultar. El bando nacional no permitió la masonería, pero hubo masones en el bando nacional. No podemos decir otra cosa. Sobre este aspecto, la conclusión que yo saco es esta. En la guerra no hubo una ruptura en la masonería, porque el Gran Oriente Español y la Gran Logia Española, unánimemente, como institución, apoyaron al bando republicano. Pero sí hubo una ruptura entre los masones, como hubo ruptura en prácticamente todas las capas de la sociedad española. Ser masón fue casi un seguro de muerte en el bando nacional, y en el bando republicano, pues un seguro de exilio o de cárcel después de la guerra. Bueno, con esto creo que el tema de cuántos masones había y cómo estaba la situación en el año 36, más o menos lo tenemos. Quería comentarles también las fuentes del antimasonismo. Y aquí nos tenemos que ir muy viejo, a un asunto que ha comentado el hermano Román Echaniz. En el siglo XVIII, la revolución, siempre se habla de la francesa, pero la primera fue la norteamericana, la revolución es algo que va contra el trono y el altar. Bueno, pues vale, pues va contra el trono y el altar. Eso pensaban en Europa. No parece que se pensara lo mismo en Estados Unidos cuando nació. Pero la idea básica del antimasonismo del siglo XVIII está relacionada con la identificación entre trono y altar, y que la masonería aparentemente no va por esos caminos. En el siglo XIX aparece la gran extensión del constitucionalismo. Empieza a haber muchos países que se dotan de constituciones. El trono y el altar se van separando y el trono pierde un poder importante a manos de las constituciones. Son las épocas de la independencia, son las épocas del liberalismo. Bueno, pues también la masonería es vista como una enemiga en los países que rechazan el liberalismo y el constitucionalismo.
No se le rechaza en Inglaterra, no se le rechaza en Estados Unidos, ni en Francia, pero sí en los estados pontificios, en la España más, en las épocas que fue más rancia, que no siempre fue así, en otros países. La masonería se entiende como parte del liberalismo y del constitucionalismo y por lo tanto es enemiga desde los regímenes más conservadores. Y esto es en el siglo XIX. En el siglo XX aparece otra cosa, que es el socialismo. La masonería nunca ha tenido nada que ver con el socialismo y mucho menos el marxista, pero todos los componentes de socialismo y de la cuestión social que nunca se resolvió en Europa, solamente los países más avanzados dieron una serie de poderes a los políticos más avanzados, dieron entrada a partidos socialistas en los gobiernos, en los parlamentos, dieron ventajas a los trabajadores, alumbraron sindicatos, negociaciones. Bueno, pues la cuestión social poco a poco situación social de los obreros, digamos, se fue mejorando en España. Pero desde las capas sociales se veía cuestión social y socialismo igual a masonería. Es la tercera gran fuente de antimasonería que hay, y ya estamos hablando del siglo XX, aunque esto viene del final del XIX. Bueno, y un aspecto que no podemos desdeñar, que es el control de la enseñanza. Tanto en el siglo XIX como en el XX ha habido ciertos regímenes que han tratado de controlar la enseñanza como forma de control social. Claro, aquí ya me voy directamente al caso de España. En España hubo dos instituciones que discutían el monopolio religioso de la enseñanza. Era la Institución Libre de Enseñanza, una institución genuinamente española, y los Ateneos, una institución europea. Los Ateneos españoles son solamente la rama española, no es española, su origen. En fin, ¿son masónicas? No, ninguna de las dos es masónica. ¿Había masones? Sí, muchos y en las dos, pero no son instituciones masónicas. No es que la Institución Libre de Enseñanza sea obra de la masonería, no. Lo que hay detrás es una pugna por el control de la enseñanza. Y esta es otra fuente del antimasonismo que en buena parte se lleva arrastrando en gran parte del mundo hasta hoy. Por lo menos quedémonos con esas ideas. En España concretamente, a principios del siglo XX, estas ideas del control de la enseñanza, de la cuestión social, incluso del constitucionalismo, aparecen mucho en la prensa católica, que juntan los argumentos religiosos con las teorías del enemigo oculto. No hacían falta los alienígenas ancestrales que tenemos ahora, ni los habitantes de la tierra hueca, no, eran los masones. Se mezcla el enemigo oculto con la argumentación religiosa. Y esa es una fuente principalísima de antimasonismo en la España del siglo XX. Aquí tenemos, simplemente para ponerle los nombres, Juan Tusquets era un sacerdote catalán. Al principio de su vida fue catalanista, luego se hizo bastante reaccionario. Fue uno de los principales instigadores y escritores de obras antimasónicas. En la parte de la exposición tienen ustedes la portada de alguna de ellas. Las obras no creo que estén ya sometidas a derechos de autor, incluso en Internet se pueden encontrar algunas de ellas. Es una figura muy conocida. Hombre, Francisco Franco, por supuesto. Un notorio antimasón que hizo propaganda de ello e hizo bandera de antimasonismo. Francisco Ferrari Villoc, un escritor nacido en Mallorca, era periodista realmente, trabajó en el diario Informaciones durante bastantes años, también ha visto obras suyas expuestos en la exposición, la portada al menos. Era periodista, a mediados de los años 30 empezó a escribir obras antimasónicas, años 30, antes de la Guerra Civil, escribió auténticas barbaridades contra la masonería y él era masón. Se había iniciado en la Gran Logia Española, alcanzó el grado de maestro, se fue despechado, posiblemente sinceramente despechado. Él simplemente se desengañó de aquello y adoptó otras ideas. Escribió un montón de obras antimasónicas, combatió en la Guerra Civil, en el desembarco republicano de Mallorca, en el bando nacional, por supuesto, hizo discursos antimasónicos, siguió trabajando y publicando en Madrid en el año 40, 41, 42,
¿Y luego qué le ocurrió? Que le condenaron por masón. Francisco Ferrari Villoc. Le condenaron por masón. ¿Por qué? Luego se lo cuento porque la cosa tiene narices. Esta es la historia. Hubo masones que habían sido masones, que dejaron de serlo por propia voluntad, se hicieron antimasones y les condenaron por masones. Es lo que hubo. Bueno, esto, las condenas católicas, se las pongo aquí todas seguidas, realmente hay muchas. Aquí tienen simplemente unas cuantas, desde el siglo XVIII hasta prácticamente el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La más importante es Lomanum Genus, del año 1884, que es la verdadera suma teológica del antimasonismo eclesiástico. De esto se ha hablado miles y miles de páginas, docenas, cientos, miles de libros, conferencias, pero a mí lo que me gustaría es destacar los dos puntos que todavía no están iluminados todavía en la presentación. Hablamos de condenas católicas, pero la aplicación fue muy variable en el mundo católico y no hay condenas de otras religiones. En mi opinión, realmente no debemos hablar de condenas católicas contra la masonería, sino de poder de una cierta versión del catolicismo contra unas determinadas versiones de la masonería. Las iglesias anglicanas, incluso las ortodoxas, no se oponen a la masonería. En ningún sitio. No es un tema religioso. ¿Es un tema católico? Pues hombre, depende. Cuando un papa pone en el Código de Derecho Canónico que los masones quedan excomulgados, vale para los de España, por supuesto. Pero digo yo que también valdrá para los de Irlanda, para los de Boston, para los del sur de Alemania y para los que haya en cualquier otra parte del mundo. La realidad es que las condenas católicas contra la masonería tienen una alta eficacia en países donde unas determinadas versiones del catolicismo tienen preeminencia y son prácticamente ignoradas donde el catolicismo es más débil o mucho más abierto. Por ejemplo, Estados Unidos o el norte de Inglaterra, que hay muchísimos católicos. Me gustaría insistir en este punto. Yo no quiero hablar de condenas católicas, sino condenas de cierta parte del catolicismo, que no es lo mismo. Y por último, para mí más importante de todos, ¿en qué entorno político se produce la política antimasónica del franquismo? En el periodo de entreguerras. El periodo de entreguerras, que va entre el año 19 y el 39, por buscar fechas muy conocidas, es la época del nacionalismo, de la crisis económica y de la cuestión social. El nacionalismo, aparecieron como 20 naciones nuevas en Europa. O sea, Checoslovaquia no existía antes de la guerra, Yugoslavia tampoco, ni Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Irlanda. Me dejaré unas cuantas. Pero todos estos países nacen de la Primera Guerra Mundial. Por supuesto, el norte de África, la mitad de Oriente Medio. Es una época ultranacionalista, con lo que esto conlleva. La crisis económica del año 29 en adelante, básicamente hunde en la miseria a gran parte de la población, sobre todo en países avanzados, Belgracia, Alemania. Y pasó lo que pasó. Pero es un tema económico. Y luego la cuestión social, pues que no queda realmente resuelta, donde los ciudadanos empiezan a obtener más derechos y los trabajadores una situación mejor, es en Inglaterra, en Francia, en Alemania, antes del nazismo, en España en parte también, pero esto no es la generalidad. En los países invadidos por el nacionalismo, esta cuestión no se resuelve. Y es un rum-rum que está moviéndose en el ambiente europeo y que tiene mucha importancia para entender lo que pasó. Y lo que pasó es que aparecen nuevos idearios políticos. Aparece el comunismo, aparecen los fascismos. No hay un fascismo, está el de Mussolini, el de Hitler y muchos más. Están los regímenes corporativos, los que quieren una organización del Estado basado en organizaciones tradicionales, tipo la democracia orgánica, el salazarismo, muchos otros, y varias versiones de la extrema derecha. Claro, ya se han dado cuenta que todos estos regímenes, ¿verdad, Román?, son justo los que van
contra la masonería, todos. No hay ni una sola excepción, estos 4. Y algo que a veces se obvia, ¿cuál es el primero? ¿Quién fue el primero que prohibió la masonería? Si lo digo yo, fue el comunismo. No fueron los fascistas, no fueron la extrema derecha, no fueron los católicos, no, fueron los comunistas. Y esto ocurrió en la Rusia, que todavía no era Unión Soviética, al iniciarse la revolución, en la Hungría que domina Béla Kun en el año 19, a Béla Kun se lo cargan y aparece el almirante Horthy, que es del extremo contrario, pero también mantiene prohibida la masonería, ahora lo veremos. En fin, estos 4 familias y diarios políticos, los 4 prohíben la masonería, empezando por los comunistas, que son los primeros, ni los únicos ni los últimos. Una listita de países, en todos estos países tuvo problemas la masonería, y no estamos hablando del Irán, ni del Japón, ni de sitios así. Rusia, ya lo hemos comentado. Hungría, lo hemos comentado. Bueno, Hungría es gracioso. La prohíben los comunistas. Los comunistas son sustituidos por los nacionalistas, que la vuelven a prohibir. Luego, los nacionalistas se alían con los nazis, que la prohíben. Y cuando acaban la guerra mundial con la derrota de los nazis, llegan los nacionalistas, que la mantienen prohibida, y luego llegan los comunistas, que la reprohíben. Esto es lo que ha pasado en Hungría. Italia, pues claro, fue el gobierno de Mussolini el que empezó a echar tierra sobre la masonería. La masonería en Italia era uno de los protagonistas del Risorgimento y de la unificación italiana. Con el fascismo ya no es así. Portugal, hombre, el régimen de Salazar no era un fascismo, pero antes incluso Sidonio Pais también lo prohíbe. Bueno, en Portugal, en los regímenes corporativistas, sobre todo el Estado Nuevo de Salazar, también prohíbe la masonería. Argentina, sí, también. Argentina fue el paraíso de la Unión Cívica Radical en los años, la segunda y tercera década del siglo XX, pero cuando empiezan los golpes de Estado militares, empieza a aparecer el nacionalismo, y el nacionalismo empieza a juntarse con el antisemitismo, con el anticapitalismo, con el antimasonismo, y así estamos hasta el segundo mandato de Perón, que es a partir del año 73. En un artículo leí que decían en esa época, en la patria de Perón, ni judío ni masón. Y esto es de 1973, no es de Franco. Alemania, bueno, obviamente lo saben. La Austria antes de la unificación, de la absorción por Alemania, también. Francia, ¿pero cómo? Sí, Francia. En la republicana Francia de los años 30, la extrema derecha tenía un peso, y la extrema derecha intentó prohibir la masonería. ¿Y cuándo lo consiguió? Con el régimen de Vichy. Pero en todos estos países hubo antimasonería. Con esto vamos a terminar la explicación de dónde viene la legislación española, pero reconocerán conmigo que lo que pasó en España, de original, nada. Ese eslogan de los años 60 del turismo de España, de Spain is different, pues no, I'm afraid Spain is not different at all. Digo en inglés, me temo que España no es diferente en absoluto. Lo que ocurrió en España está imbricado perfectamente en todos estos hechos que les he venido contando. No es algo nuevo, no es algo único, no es el primero, no es el último, y no es nada especial. Es especial por otras cosas, pero no por su origen. Con esto vamos a dar por terminada la primera parte de la conferencia y pasamos directamente a ver lo que es la legislación. Lo que les he preparado es una lista de disposiciones que hay en el BOE. Estará la referencia y yo les voy a dar un par de pinceladas de lo que es cada una de ellas. No es una ley, son un montón. Leyes, decretos, órdenes, de todo. Ahora lo veremos. Tiene dos fases. Hay una fase de represión. La legislación franquista se crea a lo largo de 4 o 5 años, se aplica durante varias décadas y luego poco a poco va degenerando, degradándose hasta desaparecer, que no derogar. Ya hablaremos. A ver, esto es una pregunta retórica que me hago a mí mismo. ¿Cuándo es
la primera legislación oficial española contra la masonería en el siglo XX. No nos vamos al siglo XVIII. Durante el franquismo, ¿verdad? Pues no, durante la República. En el año 34 hay un decreto, es durante la Segunda República, durante la parte de la época derechista de la Segunda República. Es el decreto que pretende profesionalizar las Fuerzas Armadas, eso dice, pero que prohíbe toda actividad societaria y política a los militares. Los militares no podían pertenecer a partidos políticos, pero por este decreto les prohíben pertenecer a toda sociedad, agrupación que tenga carácter político y societario. Se puede pertenecer a algo distinto. Hombre, deportiva y religiosa creo que sí les quedaba. Pero básicamente están hablando, no queremos militares que estén en temas de enseñanza, espirituales, masónicos, filosóficos, lo que sea. No se menciona la palabra masonería en este decreto, pero hay un cierto componente antimasónico. Y de hecho intentaron utilizarlo, porque en el año 35 diputados de la extrema derecha trataron de valerse del decreto para prohibir realmente la masonería. Quedémonos con eso. En la época de la Segunda República ya hay una legislación antimasónica. El decreto 108 del 13 de abril del 36. Estamos ya en guerra. El decreto lo firma Miguel Cabanellas, masón y republicano. Es el jefe de la Junta de Defensa Nacional y lo que hace es ilegalizar a todos los partidos y asociaciones que han formado parte del bando contrario, del Frente Popular, de la República, que se opongan al movimiento, lo que sea. Y entre ellos están las logias masónicas. Pero ojo, no prohíbe los partidos de derechas. Prohíbe solamente los partidos y asociaciones del bando con el que están luchando. Es un texto fundamental. Es de donde realmente parte la legislación durante la guerra. El decreto de 15 de septiembre del 36, que la mayoría de ustedes han oído hablar, el decreto por el que Franco prohíbe la masonería. Lo encuentran en docenas de libros, en docenas de publicaciones. Y tiene truco. Este decreto no existe. Franco nunca firmó un decreto contra la masonería. Nunca. Entre otras cosas porque el 13 de septiembre Franco no firmaba decretos, no era el jefe del Estado. Lo que sí hubo, y por eso lo he puesto, es normas de militares que declaraban ilegal la masonería. Ordeno y mando, pone una. Queda declarada fuera de la ley la masonería, la tienen ustedes ahí en la exposición. Firmado por Ángel Doya, que era el gobernador militar de Canarias. Es decir, no lo firmó Franco, no hizo ningún decreto, pero los hubo. Y no hubo, los hubo muchos. Entonces, lo que fue una mala interpretación hace muchos años en un texto académico, no es un error, es una mala interpretación. Con Internet, el problema, yo le llamo el problema del CPC, que es copia, pega, colorea. Copia, pega, pues al final Franco debió escribir una enciclopedia contra la masonería. Pues no. Pero existieron normas durante la guerra emitidas por militares que prohibían la masonería. Y estamos en plena guerra. En el año 37 unifican Falange y los tradicionalistas en una sola organización que pretende ser un partido único y ahora sí prohíben a todos los de derechas. Prohíben la CEDA. Prohíben Renovación Española. Prohíben todo. España queda convertida en un país de partido único, que es Falange Española Tradicionalista y de las Jons. O sea, por supuesto, ya de masonería ni hablamos. Si quedaba algún resquicio, ya no. Una ley muy curiosa, año 38, diciembre del 38, la ley de cementerios. Bueno, dicta una ley cambiando el régimen legal de los cementerios y a mí me parece lo más macabro de todo. Ordenan la destrucción de todos los símbolos masónicos de las tumbas, de los símbolos masónicos y todos aquellos que puedan, como dicen, ofender a la moral católica y el sentido religioso, algo así dicen. Es una represión contra los muertos, que resulta bastante triste. No se cumplió muy allá. En algunos sitios sí, se destruyeron las tumbas, se destruyeron los símbolos, en otros no. En el Cementerio Civil de Madrid, ustedes pueden encontrar símbolos masónicos. Yo tengo muchas fotografías, si quieren, yo las tengo incluso aquí, se las puedo mostrar.
quedémonos con esto. Hay una represión no solo contra los vivos, también contra los muertos. Y es reprimir sus símbolos, destruirlos. Con esto ya no podemos hacer una idea de qué pasaba por la cabeza de las personas que actuaban así. Ley de 9 de febrero del 39, responsabilidades políticas. Bueno, se asigna responsabilidad política a todo el que se haya opuesto al movimiento nacional. Tengo aquí algunos artículos que estos están copiados del BOE, literalmente. Se declara responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde el 34 se hayan opuesto al nuevo régimen. Como consecuencia, se ratifica el decreto 108, hablan del 34, tal, quedan fuera de la ley todos los partidos y agrupaciones políticas y sociales, tal, todas las logias masónicas quedan fuera de la ley, por si no lo estaban ya. Los partidos y agrupaciones que quedan fuera de la ley sufrirán la pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida total de sus bienes, que pasan al Estado. No es la ley contra la masonería, es la ley de responsabilidades políticas. Artículo 4, bueno, aquí pone las penas que van a sancionar. Abrieron como 200 y pico mil expedientes de responsabilidades políticas en el plazo de 2 años. Y lo curioso son las penas que podían imponer. Ahí tienen el artículo 8. Hay 3 tipos de penas. Restrictivas de la actividad, es decir, prohibirte ejercer tu profesión. Limitativas de la libertad de residencia. No te metían en la cárcel, pero te decían, tú a vivir a Fuerteventura. Hombre, pero que yo soy de La Coruña. Pues nada, a Fuerteventura. Y luego, tercero, económicas. Ahí, el gran secreto. Pérdida, hasta la pérdida total de los bienes, o pago de una cantidad, de multa, de lo que sea. Esto es fundamental. La ley de responsabilidades políticas contenía una vía para incautar bienes de una parte muy importante de la sociedad española, tanto personas físicas como jurídicas. Quédense, por favor, con esta idea. Dinerito, dinerito. Bueno, el artículo 10, por si quedaba alguna duda, en toda condena se impondrá necesariamente sanción económica. A lo mejor no vas a Fuerteventura, pero la multa la pagas. El artículo 46, ni el fallecimiento, ni la ausencia, ni en comparecencia detendrán la tramitación y fallo del expediente. La responsabilidad penal se extingue con el fallecimiento, eso me enseña a mí en Derecho, que he estudiado poco. La civil parece que no. O sea, a un muerto te podían poner multas. Es decir, quitar a tu familia bienes. Y hay responsabilidades políticas, no es antimasonería. Esto es parte de la represión que hubo en España. Bueno, para no extendernos mucho, volvemos a nuestra lista. Por supuesto, ley de 1 de marzo del 40, ley para la represión de la masonería y el comunismo. De las dos, no son 2 leyes, es una sola. Constituye figura de delito el pertenecer a la masonería y al comunismo. Sus bienes se declaran confiscados, otra vez. Son masones los que han ingresado en la masonería y no han sido expulsados o no han roto expresamente con ella. Ferrari Villoc sí había roto expresamente con ella y le condenaron. Los delitos de masonería serán castigados con reclusión menor, de 12 años y un día a 20 años. Y en el caso de que tuvieran cargos de gran logia, altos grados, cosas de este estilo, reclusión mayor, de 20 años y un día a 30 años. Una temporadita, vamos, larga, pero temporadita. Circunstancias agravantes, bueno, esto ya... Quienes hayan pertenecido a la masonería vienen obligados a formular ante el gobierno una declaración de retractación en el plazo de 2 meses. O sea, aunque hayas sido masón y hayas dejado de serlo, tienes que retractarte. Y por escrito. Y luego, el artículo 8, esta es la pena más grave que había. La más grave no era la cárcel. La más grave era esta, la del artículo 8, porque hipotecaba la vida de las personas. Están excluidos para siempre de cualquier tipo de actividad económica
Imaginen que es un pequeño empresario que le va bien, se hace millonario, no puede ser consejero de su propia empresa. Imaginen que es un funcionario, fuera. No puede volver a ser funcionario jamás. Y funcionarios eran los maestros, los periodistas, los militares. Había de todo. Estás excluyendo de la vida social para siempre, no para los años de cárcel, a una parte importante de la población. Esto era la ley de represión de la masonería y el comunismo. Hay alguno más. Si no se presentase la declaración de retractación, quedarán sujetos a las sanciones igual. Eso sí, cuando se trate de militares, tribunal de honor. No es un tribunal normal, es un tribunal de honor. Parece que es un deshonor ser masón. Cuando le dice el artículo 11, cuando se trate de otras personas, es decir, no militares, corresponderá a un tribunal especial, que será presidido por quien designe el jefe del Estado y constituido por un general del ejército, un jerarca de la falange y 2 letrados. Esto es un tribunal. Pues sí, lo era. Esto es lo que funcionó en España. Ese es el famoso Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo. No dependen de la judicatura ordinaria, dependen del gobierno, lo nombra el gobierno. Seguimos, porque no hemos acabado todavía con las leyes. Bueno, esto ya es bastante más light, es simplemente porque tengan ustedes la historia completa. A ver, perdón, que me he saltado uno. Me he saltado el fundamental. Orden de presidencia del gobierno de 29 y 30 de marzo del 40. Retractación. El día 30 de marzo del 40 es cuando se publica la orden en la que dicen cómo debe hacerse la retractación. Y se da 2 meses de plazo. Por si alguno no se ha dado cuenta, en abril del 40, lo tengo por aquí anotado, ¿cuándo era el abril del 40? El 9 de abril del 40, Alemania invade Noruega y Dinamarca. El 10 de mayo del 40 se inicia la batalla de Francia. El 10 de junio del 40, Italia entra en guerra. El 10 de junio del 40, Alemania ataca el norte de África. El 15 de junio del 40, la URSS se anexiona a Estonia, Letonia y Lituania. En este bonito panorama político tuvieron que hacer la declaración de retractación. Bien, ¿se oye? Sí, es que se ha caído. En este panorama político es en el que tuvieron que hacer la declaración de retractación todos los que habían sido masones, independientemente de que hubieran dejado de serlo o no. Así fue la cosa. Todo esto viene del BOE, insisto, exclusivamente. No hay más. Algunos aspectos de la declaración de retractación. Todo español o extranjero está obligado a hacerla. Y luego es ante el gobierno, por supuesto, y tiene que dar datos, tenía como 30 puntos. Tienen que declarar los cargos y destinos que desempeñen en la actividad, los jefes o grados superiores que han tenido en la masonería, las razones que tuvo para ingresar y para salir, la información o datos sobre actividades, jefes, compañeros, es decir, delación. Vamos a ver. También retractación explícita. Es decir, tienes que retractarte por escrito. Abjuración y con fórmulas religiosas. Y todo esto en el plazo de 2 meses. En plena guerra mundial en el año 40. Este es el esquema que se montó. La ley de represión y las declaraciones de retractación. No, o sea, podría extenderme, el tema de los masones retractados me gusta mucho, aunque no es nada agradable,
y tal vez en otro año podemos organizar algún evento sobre ese tema, porque da para mucho. Yo llevo varios años estudiándolo. Quedémonos por lo menos con que existió la declaración de retractación. Y me dirán, ¿y se presentaron? Sí, se presentaron. ¿Cómo cuántas? Pues tengo un número, que no lo tengo completamente seguro, pero casi. Es que el número secreto. A ver, mejor, se oye bien ahora, ¿no? Sí, se presentaron 2.000, más o menos. Hubo 2.000 masones o ex-masones que firmaron estas declaraciones, por lo menos. Vamos a dejarlo ahí y ya hablamos en otro momento. Seguimos con la fase represiva. Es que no, a ver. No es el día de los micrófonos, ahora sí. Bien, el tribunal se constituye el día 4 de junio del 40, en plena batalla de Francia. Se constituye el tribunal. ¿Y a quién nombran como presidente del tribunal? Al jefe de los servicios de información, a Marcelino de Ulibarri. Bueno, es el momento que lo hicieron. No fue Saliquet, el primer presidente fue Marcelino Ulibarri. El decreto de marzo del 41 amplía funciones y medios del tribunal. Las funciones es que puede proponer modificaciones legislativas. ¿Conocen ustedes algún tribunal que pueda proponer nuevas leyes? Eso es cosa de los parlamentos. Pero en España no había parlamento, había una persona que detentaba todos los poderes del Estado. El Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo tenía poder para proponer al gobierno modificaciones legales. Esto está en el BOE. La última ley que vamos a citar de momento, la Ley para la Seguridad del Estado. Me la voy a saltar un poco porque si no va a ser mucho. Esto es una modificación del Código Penal de 1932. Se introducen un montón de delitos contra la seguridad del Estado, del jefe del Estado, de las autoridades, de la patria, de los militares. Todas las penas son durísimas y lo que está haciendo es anunciar cómo será el Código Penal del año 44. Es la tercera ley por la que se reprime a masones. No se habla de masonería, pero si un masón era político, se le podía acusar de responsabilidades políticas, de ser masón y de atentar contra la seguridad del Estado. Podía llegar a tener 3 penas y si no se retractaba 4. Aquí tengo algunos artículos, pero bueno, solo porque tengan alguna idea. Hablan de propaganda, de dirigir grupos que van contra el Estado, habla de terrorismo. En fin, una panoplia enorme de artículos. El artículo 42 va contra los españoles en el extranjero, va contra los exiliados. Se puede cometer delitos desde el extranjero. Si eres español, estás en el extranjero, cometes delitos en España. Bueno, y mientras no se disponga lo contrario, esto lo juzgarán los militares. Luego se cambió y pocos años después se pasó a los tribunales civiles. Aquí viene nuestro querido y muy recordado, no sé si para bien, general Saliquet. No fue el primer presidente del Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, pero sí fue el que presidió los juicios desde el principio. Marcelino Ulibarri no presidió juicios. Siguió siendo parte del tribunal, pero no presidió juicios. Es Saliquet el que preside el tribunal cuando empieza la fase álgida de la represión a mediados del 41. ¿Y quién es Venceslao González Oliveros? El presidente del Tribunal de Responsabilidades Políticas, que es el vicepresidente del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Como ven, es un sistema bastante complejo, muy completo, y no es una simple ley. Hay muchísimo donde trabajar y, sobre todo, darse cuenta que era un sistema que reprimía a la gente al menos desde 3 frentes. No solo por el hecho de ser masón,
podían caerte 3 condenas. Bueno, aquí son detalles menores y no tan menores. En abril del 41 se ordena que todo dato sobre masonería que tenga cualquier persona particular, jurídica, física o lo que sea en España, se envíe al Tribunal Especial. Es el incremento del archivo que ya tenían. Todo el mundo estaba obligado a enviar cualquier dato sobre masonería al tribunal. Otro más. Si aparece alguna referencia sobre masonería en un proceso de depuración político-social, también hay que avisar al Tribunal Especial. Los procesos de depuración político-social eran los que se abrieron a funcionarios en sus propios cuerpos funcionariales o en colegios profesionales. Abogados, maestros, arquitectos, lo que sea. Hubo gente que le quitaron el título de arquitecto, de médico, de cosas así, por haber defendido a la República. Esos eran los procesos de depuración político-social. No hay ningún ánimo de reconstrucción, hay un ánimo de limpiar la sociedad. Bueno, pues si en uno de estos procesos, en el Colegio de Odontólogos de Albacete, resulta que aparece que un señor que era muy rojo, que era muy de izquierda republicana, pongamos, y hay referencias de que puede estar relacionado con la masonería, hay que avisar al tribunal, porque le va a caer un puro por masón. Eso también se hizo. Y luego, bueno, en el año 42 se incrementan los servicios del Tribunal Especial y se crea un tercer juzgado. El Tribunal Especial para la represión de la masonería y el comunismo crea un juzgado, ¿para qué? Para el comunismo. Dice, hombre, ¿y los anteriores? Hombre, pues eran de masonería. O sea, estaba trabajando en exclusiva contra la masonería hasta este momento. Es a partir del año 42 cuando empiezan a perseguir también a comunistas. El último, en el año 43, se nombra al general Enrique Cánovas Lacruz, había sido director de la Guardia Civil antes, para el tribunal, y en el 45 sustituye a Saliquet. Saliquet no fue ni el primero ni el último de los presidentes del Tribunal para la represión de la masonería y del comunismo. Fue el que hizo gran parte de la represión, pero ni el primero ni el último. Enrique Cánovas Saliquet se jubiló, le hicieron presidente del Consejo de Justicia Militar y pusieron a alguien, me dirán, mucho más joven, sí, un año más joven. Enrique Cánovas era 1 o 2 años más joven que Saliquet. Este hombre le colocaron ahí y en ese cargo estuvo 20 y tantos años. Fue presidente del Tribunal de Represión hasta su desaparición, cuando él tenía más de 80. Y en su favor también hay que decir que era un hombre, era un general franquista de los sublevados, que ostentó cargos en el franquismo, y en la Guardia Civil no tiene ni mucho menos mala fama. Fue el que hizo un reglamento que estuvo en vigor durante 3 o 4 décadas, el que hizo la uniformidad que entendemos por moderna de la Guardia Civil. Cuando fue presidente de un tribunal de consejos de guerra en Valencia, creo que era, le miraban raro porque tenía la muy curiosa costumbre de dejar hablar a los defensores. Era el presidente del tribunal y era un franquista, pero dejaba hablar a los defensores de los acusados. Este señor le pusieron en el Tribunal de Represión de la Masonería y del Comunismo, era alguien evidentemente con mejor aspecto de cara al exterior que Saliquet, pero estamos hablando de 1945. ¿Qué ha pasado? Ha acabado la Guerra Mundial. Ahora el bacalao lo cortan los aliados, que son, en lo que nos toca, los republicanos franceses o los anglosajones, protestantes, liberales y muy masónicos. Qué casualidad que es cuando se pone alguien un poquito más abierto. No cambió en 20 y tantos años. Esto fue en la historia de las normas que aparecieron en el BOE contra la masonería. Un mínimo resumen. Todo esto se desarrolla en la primera fase de la Segunda Guerra Mundial, cuando España está claramente alineada con el bando del eje. El mundo va cambiando, especialmente por la victoria aliada
y soviética en la Guerra Mundial, pero a España no tanto. España va siendo tolerada en el bando aliado y va sobreviviendo, va maquillando y sobrevive. Y el sistema legal que tenemos es, el sistema legal contra la masonería no es una ley, es un sistema legal completo, complejo y muy integrado, que se ejecuta durante al menos 21 años más. No quedaban masones para entonces, claro. Bueno, es un éxito completo. La cruda realidad es que desde el punto de vista de las fuerzas políticas, sociales, religiosas, desde el punto de vista de los idearios que quisieron reprimir a la masonería en España, fue un éxito total. Y hay que asumirlo así. No quedaron prácticamente masones en España, ni masonería. La última fase, esto ya es mucho más light. En el año 1963, en diciembre, se crea los juzgados de orden público, el famoso TOP de la última época del franquismo, que ustedes conocerán, y desaparece el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Todos los sumarios que tenía pasan al TOP. No desaparece la ley, desaparece el juzgado. Y el TOP era un tribunal que, dentro de lo que había entonces, era parte de la jurisdicción ordinaria. Estaba formada por juristas. Eran magistrados, no eran jerarcas de falange, eran magistrados. Y respondían a una estructura judicial ordinaria. Sí, reprimía rojos, estudiantes y estas cosas, pero era un juzgado normal. El tribunal, el TERM, no era un juzgado normal. Este decreto, yo no sabía si, cuando lo vi, si reír o llorar. Lógicamente lo que hace es aplicar la ley anterior, establece en un artículo la comisión liquidadora del Tribunal Especial, o sea, el procedimiento por el que se va a pasar todo al TOP, duró hasta 1971, y luego, en una serie como de 8 o 10 larguísimos artículos, se ocupa del destino de los funcionarios del tribunal. A estas alturas ya no le importaban los presos, ni comunistas, ni masones, ni nada. Lo que importaba era el destino de los funcionarios. Había mucha gente que en esa época estaba ligada al aparato represivo. Este decreto ley, imagino que sería ley porque lo convalidarían las Cortes, claro. No lo mencionamos habitualmente, pero el 1 de abril del 69, Franco decreta la prescripción de todos los delitos anteriores al 1 de abril del 39. Ya no se puede perseguir a nadie por haber sido republicano, rojo, comunista, masón, antes de final de la guerra. Este decreto finiquita desde el punto de vista legal la guerra y está firmado por Franco. Pero no finiquita el franquismo. Las leyes que ha creado siguen en vigor. Luego, nos tenemos que ir ya al año 77, cuando se crea la Audiencia Nacional. ¿Y qué ocurre? Que desaparece el TOP. La Audiencia Nacional no hereda al TOP. Son órganos distintos. Pero también ha desaparecido el TOP y estamos ya en enero del 77. Y luego, por fin, la Constitución del 78, la disposición derogatoria tercera, deroga todo lo que se oponga a la Constitución. Es un poco el fin de la legislación franquista. En la teoría, no en la práctica, porque bueno, las consecuencias siguieron allí. Podemos decir como resumen que las leyes quedan formalmente derogadas por la Constitución en disposición derogatoria tercera de la Constitución del 78. A partir de entonces ya no se persigue la masonería en España. No se legalizó, pero no se persigue. Bueno, esta es la historia de todos los hitos legales que hubo a lo largo del franquismo contra la masonería. De esta segunda época,
pues me gustaría remarcarles lo que tienen aquí, que España es aceptada poco a poco en el bando occidental y, claro, tiene que ir tragando sapos y culebras desde su punto de vista. Tiene que tratar con los americanos, no trata con los soviéticos, tiene que suavizar las leyes, tiene que ir abriendo un poco a poco la economía porque no le queda otro remedio, pero bueno, el régimen va sobreviviendo. Las leyes represivas nunca se derogaron. Yo diría que se murieron de muerte natural o de viejas, pero nunca se derogaron. A ver, no había masones que reprimir en España en aquella época. Lo que sí también queremos decirle es que la reconstrucción de la masonería es posterior a la transición. Es un hecho que a veces se habla poco. No es una protagonista de la transición, no es una consecuencia de la transición, no es un hito de la transición, no. La reconstrucción fue después. Y bueno, sobre este tema, pues la verdad es que poco se ha vuelto. Aquí, permítame hacer un poquito de propaganda. A estas alturas podemos hablar de leyes, lo que podemos hacer es memoria o divulgación y estudios científicos. Y para esto está el Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, que tuvieron el atrevimiento de admitirme hace unos meses, cuando asistí a este congreso que tienen aquí en Lisboa. Es el 15º congreso sobre historia de la masonería española que se hace. El primero fue en el año 83, creo recordar. Estamos en el año 2018, el último que se ha hecho. A estas alturas no vamos a juzgar, no vamos a dar muchas vueltas sobre el franquismo, pero entiendo que sí es importante que se hagan estudios históricos y que se hable de memoria con un carácter de divulgación. Saber que estas cosas ocurrieron. Yo me sorprendí mucho cuando vi la legislación que había sobre la masonería del franquismo. Pensaba que era una simple ley. No, era mucho más. Y las consecuencias que hay son graves, porque hay un montón de personas que trabajaron en ello. Bueno, esto es lo que les quería contar sobre lo que es la legislación. Es la parte fácil, porque al fin y al cabo hemos hablado de cómo se hace una represión. Y esto es más o menos objetivo. Te vas al BOE y lo lees. Ahora, en una parte que espero que sea más breve, me gustaría... Sí, 15, 5 para cada uno. Caracterizar. Claro, a ver, sabemos cómo se hace esta represión, pero ¿por qué se hace? Este terreno es mucho más resbaladizo. Esto hace falta historiadores mucho más serios, politólogos, sociólogos, yo diría que psiquiatras, psicólogos, de todo. Aquí lo que me voy a permitir es simplemente darles una mínima pincelada de ideas mías. Lo anterior es todo objetivo, lo que viene ahora son simplemente mis ideas. La primera es, detrás de la represión hay muchísima política. Siempre hablamos de la obsesión personal de Franco por la masonería, pero yo encuentro hechos que me hacen pensar que lo que había era muchísima política detrás. Podía haber la obsesión personal, cierto, pero a final de la guerra, a principios de los años 40, aparecieron documentos masónicos, supuestamente masónicos, que unos apuntaban a que había masones en Falange, cosa que interesaba a los carlistas. Otros hablaban de fomentar la discordia en el gobierno, cosa que interesaba a la oposición falangista, a los falangistas verdaderos de la época de José Antonio Primo de Rivera. Otros hablaban de la infiltración en mandos militares, cosa que interesaba mucho a los que iban contra los monárquicos, a los antimonárquicos. ¿Por qué? El pato lo pagó, pues por ejemplo, Pedro Sainz Rodríguez, que fue un ministro de Franco, que le acusaron de ser masón, según él nunca lo fue. Lo pagó Gerardo Salvador Merino, que fue ministro, era falangista, camisa vieja, de los falangistas que quería tener una organización sindical potente
en favor de los trabajadores desde su punto de vista nacional sindicalista, le condenaron por masón, a 12 años y un día, claro, no podía ser menos, y también pagó el pato pues el general Aranda, que supuestamente era el hombre de los ingleses en el generalato español, y era el que había defendido Oviedo del cerco republicano. Era un general franquista y con un cierto prestigio, y con fama de liberal, es decir, podía ser un recambio. Llegaron a decir que estaba a sueldo de los ingleses. Ahí veo mucha política, en los documentos que fueron apareciendo. No es la obsesión de Franco. La red APIS. Esto es un conjunto de personas que le pasaban información a Franco durante más de 25 o 30 años sobre supuestas actividades masónicas. APIS es unas siglas, no sabemos de qué, pero apis en latín es abeja. Remite, que me perdonen algunas de las presentes, a un simbolismo muy femenino de la época, no de la feminidad de ahora. Al trabajo callado, paciente, de ir poco a poco, y efectivamente eran todas mujeres las que había. Todos los personajes que aparecen en la red APIS eran femeninos. Una ultracatólica austriaca, una teresiana vasca, que era supuestamente la secretaria general, era de familia carlista, no era precisamente de las feministas de la época, era carlista, y también una tal Anita, o ADS, una supuesta española que vivía en Portugal, que estaba casada con un importante masón de la AMI, de la Asociación Masónica Internacional. En Portugal la masonería estaba prohibida, y que le pasaba a Carrero Blanco y a Franco, pues, secretos de alcoba. Cosas que hablaba con su marido y con los hermanos de su marido. Entonces, la verdad, no es muy creíble la historia de todos estos personajes, de todas estas mujeres de la red APIS, suena más a montaje político. Es otra de las razones por las que yo creo que en la represión masónica hay muchísima política, entre carlistas, monárquicos, liberales, falangistas. La incautación de documentos, bueno, pues la incautación evidentemente es un hecho político. Tú coges documentos y los usas para reprimir a las personas, sean masones, sean liberales, sean sacerdotes o sean lo que sea. En la incautación de documentos hay un móvil político. Insisto, no está solo la obsesión de Franco. Pero en la creación de un archivo, que es el que está en Salamanca, que se empieza a crear en 1937 y se explota durante 40 años con fines de antecedentes políticos, antecedentes por masonería, por teósofo, por espiritista, por... ¿cuántas cosas más hay? Bueno, claro, por supuesto, por socialista, comunista, por liberal, por monárquico, por antimonárquico, por republicano. Hay antecedentes por todo. A ver, esto no es una obsesión. El mantenimiento de ese archivo, incluso de la logia que intentaron montar como museo denigratorio, hay un carácter político. Yo, sinceramente, creo que en la represión de la masonería hay, sobre todo, política. Y está la sombra de la Segunda Guerra Mundial. En España hay carlistas, hay falangistas, por supuesto, son enemigos del comunismo, eso también lo eran los ingleses, pero España puede virar hacia el mundo liberal, hacia el mundo inglés, hacia el mundo anglosajón, hacia la República Francesa. Para mí, esa es una buena parte del trasfondo que hay en la represión. 5 minutos ha sido, ¿van otros? Bueno, me lo voy a saltar esto. Digo, las razones que yo veo detrás del tema político es el entorno, el antiliberalismo que tenía el régimen, el nacionalismo y sobre todo la cohesión.
el régimen franquista está formado por diferentes familias políticas que se llevan regular tirando a mal entre ellas, a veces a tiros, y lo que viene muy bien es el enemigo común. El enemigo común son los comunistas, está claro. ¿Y quién? Los masones. Les une la lealtad al jefe y el antimasonismo. Esos son los factores, y el anticomunismo, son los factores de cohesión en la política franquista, al menos de las primeras épocas. Lo cuento como idea, no paso a dar las argumentaciones porque esto haría falta mucho más tiempo. El carácter inquisitorial voy a ir simplemente a mencionarlo, porque si no ya me están mirando el organizador de las conferencias con una cara de que me estoy pasando de tiempo, y además tiene toda la razón. Me voy a fijar solamente en dos cosas. Las penas accesorias. A ver, esto no es un castigo por un delito. Cuando a alguien le impones un castigo vitalicio de quitarle toda su vida profesional, quitarle sus bienes, quitarle su lugar de residencia, esto suena más a inquisición que a castigo político. Lo voy a dejar ahí. Los expedientes de retractación, claro. A ver, oiga, usted ha robado 3 gallinas y me va a firmar un papel diciendo que se arrepiente de haber robado 3 gallinas. No tiene sentido. No son temas jurídicos. La retractación no tiene que ver con una justicia, sino con una inquisición. Obligar a la gente a retractarse es inquisición. Un caso solo. Les he comentado Ferrari Villoc. Fue masón, se fue de la masonería. Escribió sapos y culebras contra la masonería. Dijo de todo, dio conferencias, hizo de todo, combatió en el bando nacional, siguió escribiendo contra la masonería después de la guerra. ¿Qué no hizo? La declaración de retractación. No presentó la declaración. Le faltó decir, hombre, ¿os parece poco? No la presentó, 12 años y un día. Con prohibición de por vida de ejercer su actividad, que era la de periodista y escritor. Ya no puedo ser periodista. ¿A qué se dedicó el señor Ferrari Villoc? A la novela rosa. Se dedicó, a ver, de algo tenía que vivir. Claro, publicó novela rosa, biografías de Isabel la Católica, cosas de ese estilo, hasta que murió. Ese era el castigo que esperaba a mucha gente, no solo la cárcel, era este. Y por último, el tribunal especial. La forma de funcionamiento del tribunal, yo no soy jurista, yo soy economista, pero ustedes seguro que saben mucho más que yo, no parece propio de una judicatura. Que el tribunal lo nombre el gobierno, que haya fiscal, pero no abogado defensor, que el sumario venga del archivo masónico que tenemos en Salamanca, cuyo jefe es el vicepresidente del tribunal. No. Que se te cite a declarar, pero ya con el expediente delante, entonces ¿qué defensa hay? Ya estás juzgado. Y cuando te juzgan y te condenan a penas de por vida, puedes presentar recurso. ¿Ante quién? Ante el gobierno. Yo, sinceramente, no creo que haya mucho más comentarios. Y se presentaban recursos ante el gobierno, y algunos los aceptaban. Por ejemplo, a Ferrari Villoc le rebajaron la pena. Y a algún masón que conozco le rebajaron la inhabilitación y le dejaron inhabilitado solo para cargos políticos y sindicales, pero podía ejercer otro tipo de actividades. Suena a inquisición, ¿verdad? Al menos es mi opinión. El último punto, bueno, esto es un resumen. Es una inquisición por el funcionamiento del tribunal, por el sentimiento de amenaza que había en capas de la sociedad española sobre la masonería, porque hay de fondo no un catolicismo, que no tiene nada que ver en esto, lo que hay es un clericalismo y un integrismo, una cierta visión
de la religión católica. No son todos los católicos, ni todos los sacerdotes, ni la jerarquía. Por estas razones es por lo que yo lo califico de Inquisición. Y por último, aunque esto ya es... No voy a entrar en todos los casos porque nos podríamos extender bastante, les iba a presentar 4 casos. Solamente digo quiénes son. Teodoro López Serrano fue masón en el año... Nació en 1900, inició en 1930. Era del partido de Martínez Barrios, de Unión Republicana. No era para nada un marxista, era un administrativo. Le detuvieron, le condenaron a 18 años de cárcel, estuvo 7 en la cárcel y luego tuvo que vivir, pues como pudo el hombre, toda la vida en Madrid. Dejó de presentarse ante la policía en 1959. No le dejaron salir de la cárcel ni siquiera cuando murió su hijo mayor. Y esto me lo contó su hijo pequeño, al que conozco. Es un represaliado de libro. Este hombre volvió a ser masón cuando se instauró la masonería en España, volvió a ser masón, y de hecho lo había sido siempre, aunque nunca pudo ejercerlo. Y bueno, es un represaliado como Dios manda. Le han detenido, le han metido en la cárcel, le han tenido fastidiado al hombre durante unas décadas, pues hasta que se hizo mayor. Cuando hablo de burocracia, quiero decir que el régimen de represión fue degenerando con el tiempo. Degeneramos las personas, degeneran las instituciones, degeneran las leyes, degeneran los entornos, todo degenera. A lo largo de 40 años de aplicación, claro, a la altura de los años 50, no quedaban masones que reprimir en España. Estaban muertos, o por la guerra o por muerte natural. Estaban presos, estaban absolutamente acogotados, vamos a decirlo así, o estaban en el exilio. No había masones que reprimir en España, pero el tribunal siguió. Y fue una maquinaria administrativa que funcionó y de la que vivió bastantes personas y a la que la sociedad no hizo ni caso. Solamente les voy a contar, ya por un interés personal, Mariano Calvo Sánchez nació en 1883 en Madrid, era relojero, era mi abuelo, en esta sala estamos 4 de sus nietos, fue masón, se inició en Gijón, donde se fue a vivir en 1922. Los papeles, lógicamente, los cogieron de la logia Riego y de la logia Jovellanos, cogieron los papeles en el año 37, le toca ser procesado en el año 44, tienen algunos de los papeles allí en la exposición, es procesado en el año 1944, no aparece, le siguen buscando, le declaran en rebeldía y le siguen buscando y tienen los papeles allí, insisto, hasta 1963. La maquinaria cuando ya tenía 80 años. ¿Qué pasaba con este señor? Que había muerto de una neumonía en Gijón en agosto de 1927. Llevaba 36 años muerto y le seguían buscando. ¿Por qué? Porque lo decían los papeles. Como hay un caso abierto que no está resuelto, sigo y la maquinaria sigue. Esto es lo más triste de la historia. Yo no les voy a contar ya más casos. Es lo más triste de esta historia. Lo que nació para reprimir a la organización masónica y se consiguió con pleno éxito, porque no quedaban masones en España en los años 50, se extendió en el silencio de la sociedad española. A nadie le importaba. Y solamente se vivían de ello varias personas, bastantes. Y se utilizaba pues cuando convenía. Lo que había sido algo para reprimir se convierte en un yo acuso a quien me interesa porque sé que le van a meter un puro. Y con esto ya voy a acabar para ilustrar cómo fue degenerando el régimen. Agustín Millares Carlo, un catedrático, y Francisco Torío Baladrón, un profesor de instituto,
y luego de universidad, les hundieron la vida porque les quitaron sus profesiones. Les tuvieron décadas perseguidos y eran sus compañeros los que les perseguían. Porque lo interesante es que no pudieran ocupar sus puestos de trabajo. Con esto termino y sé que es una forma triste de hacerlo. Lo que nació como algo para reprimir a una ideología, a una corriente de pensamiento, a una institución internacional, como lo quieran llamar, una fraternidad o una secta, que también le llamaban así, acabó convertido en algo que servía para, como decía el dicho de la época, entre funcionarios, profesores, se decía, y entre militares, decían, a ver, cuando quiero pegarme con alguien, decía, ¿quién es masón? O sea, el que está delante de mí en el escalafón. Ese es a por qué hay que ir. Se había convertido en una pura burocracia absurda, de la que España nunca pudo salir en 40 años. Con esto es todo, muchas gracias.